Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura del libro de Josué y en este video vamos a ver a los primeros 4 jueces de Israel. Entonces vamos a empezar en el capítulo 3, que aquí hay algo interesante que quiero mencionar. El capítulo 3 comienza diciendo: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Del versículo 1 al versículo 6 nos dice o nos explica por qué razón Dios permitió que aún se quedaran algunos pueblos sin conquistar. Si recordamos un poco, si vamos hacia atrás, antes de que Josué falleciera, porque ya estaba mayor, ya estaba anciano, Dios le dice que ya reparta las tierras y que él se iba a encargar de sacar o de exterminar algunos pueblos, pero iban a quedar algunos. Entonces, esos pueblos que quedaban entre ellos, le iba a tocar a cada tribu terminar de exterminarlos. Es decir, la guerra ya había sido ganada, pero faltaban batallas por ganar. Espero estarme dando a entender en esto. Aquí ya las 12 tribus, cada una está establecida en su territorio, pero en cada territorio aún queda un remanente de ciudades, de reyes, de pueblos que no habían sido exterminados por completo. Entonces iba a ser tarea de cada tribu sacar al resto de gente que quedaba, de los cananeos que quedaban, de las tribus, de los pueblos, de los reyes que quedaban en el territorio que le había tocado. ¿Y por qué Dios permitió esto? Aquí nos explica que una de las razones fue para que las generaciones que fueran naciendo después de que ya ellos conquistaron la tierra prometida, fueran tomando experiencia para la guerra. ¿Por qué era esto necesario? Porque en los tiempos bíblicos, en este tiempo en el que estamos situados actualmente, el más poderoso era el que dominaba al más débil, la nación más fuerte, la que era más guerrera, la que tenía un ejército inmenso, grandes estrategias, era la que conquistaba a la otra ciudad. Entonces, por eso, Israel como una nación tenía que fortalecerse. Recuerde que ellos vienen de una generación que era esclava, que se dedicaban a hacer ladrillos. Después estuvieron 40 años en el desierto y durante ese tiempo empezaron ellos a tomar experiencia como guerreros hasta que entraron en la tierra prometida, pero por los milagros y maravillas que Dios le ayudó a hacer a Josué, y esto le ayudó a librar grandes batallas. Entonces ellos tenían que seguir ejercitándose prácticamente, tomando experiencia para cuando les tocara a ellos salir a batalla o defenderse de otros pueblos o reinos que quisieran conquistarlo, que ellos tuvieran la experiencia como guerreros. Entonces esta era una de las razones para que todavía quedaron ahí como un remanente, para que ellos terminaran de sacarlos. Bueno, la segunda razón, y es la que me quiero resaltar, dice el versículo 4, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Entonces, ¿esto qué me recuerda a mí? Esto me recuerda a Adán y Eva. ¿Por qué? Bueno, porque a Adán y Eva se les dijo que no tenían que probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces era como una prueba para saber si ellos iban a obedecer a Dios. Lo mismo sucede aquí. Estos pueblos quedaron para saber si Israel en verdad iba a continuar con ese legado que ya habían venido transmitiendo primero Moisés y después Josué. Y vemos, como todo lo que habla el libro de Jueces y más adelante, que en realidad no obedecieron y por esta razón son conquistados una y otra vez. Y como ya no tenían un líder central, Dios levanta estos jueces que se dedicaban no solamente a impartir justicia, como es el concepto actual que tenemos, sino que también eran guerreros, eran libertadores, eran personas que los sacaban de la esclavitud o de la opresión que se encontraban viviendo en ese momento en el territorio específico en donde estaban sufriendo de esa opresión. Entonces, vamos a ver ahora al primer juez, que se llama Otoniel. Perdón. A Otoniel ya lo habíamos mencionado a finales del libro de Josué, porque Otoniel, ¿quién es? Es el sobrino de Caleb. Caleb era el otro espía que dio un informe positivo junto con Josué cuando fueron a espiar, literal, la tierra prometida. Entonces, aquí menciona en el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Esto vamos a ver que se repite una y otra vez antes de que Dios levante a un juez. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces clamaron a Dios y
Dice que Dios le levantó un libertador llamado Otoniel, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. 40 años reposó la tierra después de que murió Otoniel. Él fue el primer libertador, que vemos aquí que en realidad fue un líder, un guerrero que los guió en la batalla para conquistar a este rey de Siria. Si avanzamos un poquito más, vemos al segundo juez llamado Ahod, que los liberta de los moabitas. Nuevamente dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y Dios se apartó de ellos y los entregó a los moabitas. El versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y aquí menciona la historia de cómo viene y cómo es una historia un tanto extraña, cómo viene y cómo mata al enemigo, al rey de Moab. Entonces dice que era una persona gorda y que le mete un puñal y que el puñal se quedó dentro de la grosura, o sea, la gordura de este hombre, y que después él sale huyendo y que le salieron los intestinos, se le vaciaron, que le salió estiércol, dice. Entonces es una historia así como que mera extraña, pero aquí da los detalles de cómo fue que este personaje, este juez, liberta a Israel de la opresión del rey de Moab. Después nos dice que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Primero vimos que decía que reposó 40 años cuando murió Otoniel, ahora dice que reposó 80 años cuando murió Ahod, y vemos aquí a un juez que solo hay un versículo de él, no dice mayor cosa, pero después de él, el versículo 31 del capítulo 3, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Aquí cuando dice que él solo mató a 600 hombres con un instrumento que se utilizaba para la labranza, no es que él solito haya sido, él era el líder, y seguramente bajo su dirección pudieron matar a estos 600 hombres. No es que en un solo día este hombre vino y peleó y peleó y peleó y él solito mató a 600 hombres, porque sería así como que, como ver una película de Superman. A veces uno se confunde y hay cosas que parecen que no son coherentes, pero es que hay que entender aquí el contexto. Él era el líder, bajo su cargo fueron que murieron estos 600 hombres. Luego vemos aquí ya aparece la cuarta juez de Israel, que aquí a Débora sí se le dedican varios versículos. Entonces, hay muchas cosas que podemos aquí sacar, muchas lecciones de esta mujer. Vamos a empezar. El versículo 1 del capítulo 4 dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Vemos que se repite este ciclo una y otra vez. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabim, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esto yo se los mencionaba, creo que en la introducción del libro, que es el círculo que se repite una y otra vez. Se apartan de Dios, entonces Dios los entrega en manos de los pueblos cananeos, después se arrepienten, claman a Dios, Dios levanta un libertador y después otra vez están en paz por un tiempo. Después se vuelven a apartar de Dios y así sucesivamente. De eso trata el libro de Jueces y ya estamos viendo cómo es aquí la situación. Entonces gobernaba en aquel tiempo, dice el versículo 4, a Israel una mujer, Débora profetisa, mujer de Lapidot. Aquí me voy a detener. Lea bien que dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora profetiza, mujer de Lapidot. ¿Por qué me voy a detener acá? Porque ya hace algunos días le subí un video que decía, que hablaba sobre que si Dios era o es machista, y como que si en el Antiguo Testamento era machista y en el Nuevo Testamento ya con Jesús cambia. No, Dios nunca ha sido machista, y aquí lo confirma. Yo creo que mencioné a Débora solo como ejemplo, pero aquí podemos ahondar un poco más. Si era una mujer la que gobernaba a Israel en aquel tiempo, entonces Dios no puede ser machista, Dios no puede tomar partido por un sexo, que el hombre es más que la mujer es de segundo nivel. No, Dios nunca ha pensado así, que el sistema de los hombres lo haya puesto de esa manera por costumbre, por tradición, por cultura, eso es diferente.
pero la realidad es que Dios no hace acepción de personas, nunca la hizo ni en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo, porque aquí vemos un ejemplo claro. Estamos hablando de los principios de la nación de Israel y dice que una mujer gobernaba Israel y no dice aquí que había ningún problema, porque la gente acudía a ella. Es más, otra cosa importante con Débora es que Débora aquí sí explica que ella cumplía la función de ser juez, porque dice más adelante que llegaban. Dice el versículo 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, es decir, llegaban para pedirle consejo. Por ejemplo, lo que a veces los pastores hacen ahora, que cuando un matrimonio tiene problemas, por ejemplo, acuden con el pastor y le explican su situación y le piden que les dé un consejo en base a su sabiduría. Entonces, aquí vemos que Débora sí cumple con esa función como de un juez, como decir, no, esto está correcto, esto está incorrecto, o si unos vecinos tenían problemas, por ejemplo, acudían con ella y le decían, mira, tenemos este problema porque esta es mi propiedad y se están pasando para mi lado de la tierra, o cuestiones, problemas comunes y reales que existen en todas las sociedades. Entonces Débora también cumplía con esa función de ser un juez en el sentido del cual conocemos en la actualidad a un juez, ¿no? Que imparte justicia. Pero además de eso, dice que era profetisa. O sea, vemos a una mujer con muchas cualidades, con muchos dones que Dios le dio, porque era profetisa. Es decir, ella hablaba de parte de Dios. Dios le daba a ella algo que decir al pueblo y ella se lo transmitía. Entonces, y también era esposa, porque menciona aquí que era la mujer de Lapidot, no era una mujer sola, no era una mujer soltera, era una mujer común y corriente, podemos decir, en el sentido de que era igual que las demás mujeres, pero Dios la había escogido a ella seguramente por su capacidad de liderar. Entonces, esto confirma de que en ningún momento Dios hace diferencia entre una mujer y un hombre, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos algo importante. Dice que Dios le da la instrucción a Barak. Barak vendría siendo como el líder militar. Le da la instrucción de que vaya y que liberte al pueblo de la opresión que estaban viviendo en ese momento. Entonces, ella viene y le habla. Vemos en el versículo 6. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoab, y le dice, ¿y no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí? El asunto es que ella como que lo confronta, porque él no ha tomado la acción después de que ya Dios le dijo que hiciera eso. Entonces él le dice que no va a ir si Débora no lo acompaña. Entonces Débora le dice, mire, qué interesante, y aquí confirma que ella era profetisa, porque ella le dijo en el versículo 9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y vemos que la historia transcurre y al final el enemigo es derrotado por medio de una mujer llamada Jael, que ella... Barak, le voy a hacer el resumen, pero usted ya tuvo que haber leído esto, ¿verdad? Yo solamente estoy sacando, entretejiendo las cosas que yo considero que son importantes, como que fortalecerlas, o a lo mejor usted las leyó y las pasó por alto y es lo que yo voy extrayendo en estos videos. Pero yo espero que usted ya haya leído, y si no, tiene que leer para que entienda lo que yo le estoy explicando. Al final la historia resulta en que Barak va a la guerra, va a derrotar a Sísara, el capitán, y este sale huyendo. El capitán del ejército enemigo sale huyendo y entra a la casa de una mujer llamada Jael. Esta lo atiende muy bien, él le pide agua, ella en lugar de agua le da leche, que este es un simbolismo, ¿no? Como que quiere honrarle y darle mejor algo más valioso, aparentemente, o algo que pertenecía a la realeza, que era leche. Él está cansado, se duerme y ella le clava una estaca en su sien. Y aquí se confirma, o se cumple, mejor dicho, se cumple la profecía que da Débora, de que la victoria no iba a ser entregada a Barak, sino que por mano de una mujer es que Dios iba a librar al pueblo de Israel. Y esta mujer, ¿quién era? No era Débora. No era que ella estaba diciendo la victoria va a ser mía, el honor va a ser mío. No, le estaba dando una profecía en la cual decía que una mujer era la que iba a llevarse la gloria, y en este caso esa mujer es Jael, porque ella fue a la que mató al líder del pueblo enemigo. Entonces, aquí habla mucho acerca de Débora. De hecho, el capítulo 4, el capítulo 5 nos hablan de Débora y de un cántico. Dice cántico de Débora y de Barak, que no me voy a detener a leerlo porque usted lo puede leer y lo puede comprender. Y solo para terminar voy a sacar algunas frases aquí importantes, algunos versículos. Por ejemplo, el versículo número 3 dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová,
cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Solo quería adelantarme aquí porque cuando dice cantaré salmos a Jehová, está diciendo cantaré canciones. La palabra salmos significa canción, es un cántico. Entonces ella está diciendo voy a cantar canciones a Jehová. Y me estoy adelantando porque cuando nos toque llegar al libro de Salmos, que usted ya sepa que salmos significa canciones. Cuando usted lee el libro de los salmos, en realidad está leyendo las letras de canciones. Porque por eso se le dice a David que era el rey cantor, porque él le cantaba a Jehová. Y aquí está diciendo Débora y Barak, cantaré salmos a Jehová, cantaré canciones a Jehová. Y todo este cántico del capítulo 5 explica las maravillas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel hasta llegar aquí a librar a los enemigos por medio de Jael. Entonces, y mire que aquí es donde le da el honor a Jael también. Dice el versículo 24 del capítulo 5, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y aquí, mire, hace un resumen de la historia, que yo le acabo de decir también como un resumen. Versículos 25, 26 y 27, dice, pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entonces aquí vemos que en este cántico que ella le hace a Jehová cuenta la historia también de cómo Dios libró a los cómo Dios libró a Israel de sus enemigos por medio de ¿quién? De una mujer llamada Jael. Esta fue la profecía que ella le dio a Barak por haber tenido temor, se puede decir, de no ir él solo a liderar la batalla, sino que se la lleva a ella, a Débora. Quizá como un respaldo moral, pero se la lleva. Entonces, por esta razón es que él no se llevó la victoria, porque si él hubiera ido sin necesidad de que Débora lo acompañara, aquí la historia hubiera sido distinta. Aquí, en lugar de mencionarse a Jael, se hubiera mencionado a Barak. ¿Y por qué quedó esto aquí escrito? Y con esto estoy concluyendo. ¿Por qué quedó aquí escrito? Mire, cuando Dios nos da una tarea específica a nosotros, la tenemos que hacer nosotros, no otra persona. Si Dios a mí me dio un llamado, si Dios a mí me dio una palabra, tengo que ir y hacerlo yo. No tengo que ir a buscar a alguien que me acompañe y que me eche el hombro. Una cosa es pedir consejo, pero no querer compartir el trabajo que Dios me dio a mí. Porque ¿qué pasa entonces? Que Dios va a quitarle la honra que se merece por haber hecho el trabajo que Dios le dijo. Y se lo va a dar a la otra persona que en realidad termina de hacer ese trabajo. O sea, toda la Biblia nos da lecciones muy importantes y esta la podemos aplicar también a nuestras vidas. El capítulo 5 termina diciendo, y la tierra reposó 40 años. Hemos visto aquí ya la historia de los primeros 4 jueces de Israel y algo que tiene muy en común es que menciona que después de que ellos fallecen, la tierra reposó un periodo de 40 años. En una ocasión dice reposó 80 años. Solo menciono esto porque es interesante cómo el número 40 se repite varias veces. Reposó 40 años, reposó 80 años, o sea, es como el promedio, 80, 40 más 40, 80. Entonces, menciono esto porque a mí me atrae mucho lo que es la numerología. En hebreo, en el idioma hebreo, las letras tienen un significado numérico que es algo complicado y enredado, pero en algún futuro cercano espero poder estudiar y profundizar un poco más en eso porque a mí me gusta y yo sé que hay ahí también mensajes ocultos, mensajes simbólicos que la Biblia tiene para nosotros. Por eso, entre más estudiamos la Biblia, más aprendemos, más sabiduría alcanzamos. Por eso dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, no me canso de repetir esto, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entre más leamos la Biblia, más sabiduría vamos a adquirir y tendremos una mejor vida en esta tierra mientras estemos en ella, mientras alcanzamos la vida eterna. Nos vemos en el siguiente video. Leamos la Biblia.